Buenos días, hermanos. Vamos a orar al Señor para que Él podamos disponer nuestra mente y poner nuestra atención en sus asuntos. ¿Ya? Oremos al Señor. Padre, te damos gracias porque nos das una nueva oportunidad de acudir a ti y a tu palabra. Y guíanos, Señor, para poder poner atención, para dejar toda distracción fuera y poder sacar el máximo provecho para nuestras vidas de lo que tú tienes dispuesto para nosotros. Damos muchas gracias por esta nueva oportunidad, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien. No veo ningún reloj, así que parece que no tenemos límite de tiempo. Y los hermanos se asustaron, ¿no? Bueno, vamos a seguir leyendo en Santiago. Y esta vez en el capítulo 5. No sé si se habrán acordado de que se leyó el capítulo 5, Juan lo leyó. Quizás vamos a repasar alguna parte de esos versículos, porque se tratan esencialmente dos temas, o tres, si es que uno quiere hacer la separación. Vamos a Santiago. Capítulo 5. Y bueno, el primer tema de hoy tiene que ver con la riqueza y con la relación del ser humano con la riqueza. Partida del versículo 5, vamos a leer primeramente hasta del versículo 1 al versículo 6, donde dice así, Santiago 5, desde el 1 al 6. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado a los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él nos hace resistencia. Vemos que acá son palabras fuertes, quizás un poco extrañas si es que se piensa de que esta carta está escrita a las iglesias, a los hermanos. Entonces, ¿por qué esta fuerza? ¿Por qué estas palabras? Y hay dos elementos. La verdad que en varios de los escritos y también dentro de Santiago es claro que no porque alguien vaya a una iglesia realmente conoce al Señor de verdad en su corazón. Entonces, lo que puede pasar por el corazón del hombre puede ser a veces muy lejos de Dios, aunque alguien asista a una iglesia. Es distinto asistir, quizás simpatizar, que realmente la acción del Espíritu Santo haya obrado en el corazón de la persona. Y eso es una cosa por la cual todos debemos estar atentos, partiendo por nosotros mismos. ¿Qué ha pasado en mi corazón? ¿Cuál es la acción de Cristo y del Espíritu en mi vida? ¿Será solamente en nuestra mente? ¿O realmente hay una convicción firme, una acción que afecta a todo nuestro ser y va más allá de lo meramente intelectual? Yo puedo estar de acuerdo con una idea. Yo puedo decir, sí, el Señor existe. Pero recuerden que también la palabra dice que los demonios creen y tiemblan. Entonces, no podemos llegar hasta solamente ese punto. Y además hay varios de estos elementos que dice Santiago que también son importantes para un verdadero creyente y tiene que ver con la relación con lo que es la riqueza. La palabra de Dios nos dice, por ejemplo, que no se puede servir a Dios y a las riquezas.
No podemos tener esos dos amos. Y quizás ya es un punto en que podamos decir, a ver, ¿estoy cumpliendo eso de solamente tener un amo o mi corazón está un poco dividido? Quizás no va a ser consciente, ¿no? Usted a lo mejor no tiene un altar a un dios babilónico del dinero, pero su confianza sí puede estar en las cosas que entrega el dinero o lo material. También nos dijo el Señor en Mateo, sale una parte donde está escrito, registrado, que el Señor dijo, no os hagáis tesoros en la tierra, porque es efímero. La polilla y el orín lo corrompen y tenemos que buscar tener el tesoro en el cielo. Entonces Santiago viene en los capítulos anteriores presentando lo que se ha llamado como pruebas de la fe salvadora. Y acá se relaciona, o una de esas pruebas o muestras es cómo nos relacionamos con la riqueza, con la posesión material. También la palabra nos muestra que el simplemente poseer algo, siempre que obviamente no sea algo por definición contra el Señor, no estamos hablando de una estatua idólatra, sino que alguna posesión. En general, lo normal, digamos, no es que sea pecaminoso en sí. Moisés le dijo al pueblo, Jehová tu Dios, Él te da el poder para hacer las riquezas. Entonces el problema no está muchas veces en esos elementos materiales, sino en nuestra disposición del corazón a eso. También la palabra nos dice en Timoteo que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Son cosas que quizás hemos escuchado muchas veces, pero es bueno volverlo a escuchar y también reforzarlo y escuchar lo que Santiago dice. Hay una reprensión, ¿cierto? Dice, vamos ahora. Es como decir, una frase que no se usa mucho ahora para esto, pero es como decir, pongan atención, esto es importante. Hay un anuncio, una advertencia seria, donde dice, vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. El llorad acá, en la palabra que está en el griego, habla de sollozar con fuerza, como cuando alguien se muere. No es no es una lagrimita, no es una cosa sutil. Bueno, y el aullad habla por sí solo. Entonces, acá refleja la perspectiva de una fuerte amargura y en relación con las riquezas. Vemos casos en la palabra donde se da esta relación de que hay algo que no va a ser bueno en el futuro para los que han de alguna manera amado las riquezas o las han usado de mala manera. En Lucas, en el capítulo 6, Lucas 6, 24 y 25. El Señor Jesús dice, más, ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que estáis ahora saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Acá el Señor Jesús está hablando y muestra, no es un simple referencia a la riqueza, sino que el corazón de estas personas está en esa riqueza. Porque el 24 dice, porque ya tenéis vuestro consuelo. Tu consuelo no es la palabra, no es la esperanza con Cristo, no son las cosas de Dios. Tu consuelo era la riqueza.
y estáis saciados. No sientes a lo mejor que no necesitas nada. Y ríes. Pero ¿qué pasa con el alma? Y a eso el Señor nos llama a ponerle atención. Es similar a lo que pasa un poco más adelante, no lo vamos a leer en detalle, pero cuando habla la palabra del rico y Lázaro, que también está en Lucas 16, si lo quieren revisar, donde se le dice al rico que tú recibiste tus bienes en tu vida. Lo bueno para este rico eran esos bienes y no lo que el Señor podía ofrecer. ¿Cómo sigue Santiago? Vamos a ver ciertos aspectos de esta riqueza. Volvemos a Santiago 5, versículos 2 y 3. Empieza a hablar de varias cosas que nos llevan a ver que la riqueza se vuelve inútil. Dice en el versículo 2, vuestras riquezas están podridas. ¿A qué se puede aplicar esto? Se puede aplicar a los alimentos, por ejemplo. ¿Se acuerda la historia del rico insensato? ¿Qué es lo que acumuló? El rico insensato tenía unos graneros y decía, voy a llenarlo y voy a dedicarme a disfrutar la vida. Y ahí en ese caso, el mensaje fue fuerte, porque fue necio. Vas a morir, y lo que acumulaste, ¿de quién será? Entonces, la riqueza aquí las compara o las declara como algo que está podrido, que se vuelve inútil y que se acumula inútilmente. También habla de la ropa. Vuestras ropas están comidas de polilla. Entonces la ropa es importante en la cultura. Por ejemplo, en la cultura de Israel, históricamente, de repente se hacen figuras o dibujos de épocas antiguas y se muestran lindos ropajes con bordados finos. Está la ropa sacerdotales, por ejemplo, que era muy, muy hermosa. Se menciona en la palabra también gente hábil en la confección de estas cosas. Y se ocupaba mucho como algo de valor y como una herencia, como que se podía heredar. A veces uno todavía se usa de heredar un chaleco de la abuelita, una ropa, y se cuidan. Pero acá dice, eso también, los alimentos se pueden podrir, la ropa también se puede destruir en base a la polilla. Después en el versículo 3 habla de oro y plata, metales preciosos, ¿no? Dice que están enmohecidos. Entonces enmohecido nos habla del óxido, de la corrosión. Nosotros ahora en tiempos actuales se puede purificar y con ciertos procesos y generalmente no se oxida, pero no siempre ha sido así, no siempre los metales son de la misma pureza y efectivamente las cosas se pueden oxidar. Pero también siempre apunta, y todas estas figuras, alimentos de la ropa y de los metales, a que se vuelven inútiles, la acumulación inútil de las riquezas. Y esta acumulación de riquezas no nos va a librar. Porque dice en el versículo 3, habla del moho, ¿cierto? Del moho de los metales. Y nos dice, y su moho testificará contra vosotros. Lo inútil va a ser parte del juicio contra nosotros. Y devorará vuestras carnes como fuego. Esto es como un verdugo. El fuego, ¿cómo destruye? Es rápido, es severo, es trágico. Entonces esta cosa inútil, esta riqueza inútil, va a ser una prueba en el juicio contra nosotros y va a tener una consecuencia severa. Habéis acumulado tesoros
para los días postreros. Está hablando de días postreros en la tierra. Y estas riquezas no nos van a librar de ese juicio. Entonces acá Santiago nos va apuntando en qué cosa está nuestra esperanza, nuestro valor, nuestro tesoro. Ahora, sí deberíamos, y está bien, disfrutar las riquezas como una bendición de Dios, pero también emplearla para cumplir los propósitos de Dios. Por ejemplo, ayudando a los que tienen necesidad. Y también ayudar o colaborar en la medida que se pueda para que se anuncie el Evangelio. Entonces, de la riqueza vemos que la palabra nos habla en contra de esta acumulación inútil. Es uno de los elementos. Y vamos avanzando, versículo 4, dice, que cambia de tema, pero sigue relacionado con la riqueza. Dice, he aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. ¿Cómo trabaja el jornalero? Digamos, jornada a jornada. No tiene el contrato que le pagan un mes o algo así, sino que va pagando, o sea, recibe su paga del día. Trabajó ese día, de ese día se le paga y con eso subsiste ese día. Entonces, hay varios textos en el Antiguo Testamento donde se ve cómo hay una preocupación en la palabra, está en Levítico, en Deuteronomio, de que debía pagarse ese sueldo antes que termine el día. Era advertencia severa para aquellos que pretendieran no pagarlo. Y tampoco demorarlo, porque el sustento de esa familia dependía de lo que se pagaba en ese día. Y a esa figura o a esa realidad hace referencia Santiago. ¿Qué cosa aparece acá? Dice que por el engaño no les ha sido pagado por vosotros. O sea, además, o digamos, no solamente podría haber un tema de demora, sino que quedarse quizás con una parte de ese justo jornal, se lo podía quedar el que le debía pagarle. Y de eso dependía una familia. Y acá hay una personificación. Una personificación cuando dice que el jornal de los obreros clama. Dice, clama el jornal de los obreros que han cosechado. Y también hay una muestra de cómo el Señor oye ante el clamor de los que habían cegado. El Señor escucha estas cosas, el Señor está atento. Y la palabra que ocupa para el Señor, o la expresión, es el Señor de los ejércitos. ¿Qué es lo que creemos, o qué es lo que podemos pensar? Que eso refuerza, que es un Dios que es poderoso. Está hablando del Señor en relación a su fuerza. Entonces, esto es una advertencia seria. En este caso lo podemos aplicar a la riqueza ganada injustamente, a la riqueza obtenida de manera incorrecta. Quizás no se da la figura de tener que pagarle un jornalero en ninguno de nosotros, o muy pocos, pero siempre está esa verdad bíblica que nos advierte la palabra respecto de la riqueza ganada injustamente. Entonces el corazón del hombre, de todos nosotros, puede desviarse de la voluntad de Dios hasta aquí en dos cosas: en acumular riqueza inútil y también ganar esa riqueza o obtenerla injustamente. Versículo 5 ya nos habla
de otro tema que se va agregando, que es en qué ocupamos esa riqueza. Dice el versículo 5, habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Acá la palabra deleites en el lenguaje original es una palabra que también se traduce como suavidad, de forma más directa o literal, pero nos habla de algo que podríamos decir lujos extravagantes o innecesarios. Entonces acá cuando Santiago habla de estos ricos que estaban de cierta manera oprimiendo, siendo injustos, dice, además están gastando en algo que es superfluo, a costa de obtener de esta riqueza de manera injusta e inútil. Después nos habla de disolutos, haber sido disolutos. Entonces, disolutos nos habla, se refiere a hundirse en la búsqueda del placer y libertinaje. Entonces vemos algo que en el corazón de estos hombres hay deseos egoístas y a veces netamente pecaminosos, probablemente o muchas veces cerrando los ojos a las necesidades de la obra de Dios y a las necesidades de los demás. También el mismo versículo 5 nos habla de que, o acusa acá Santiago a estas personas de haber engordado los corazones. Aquí la figura de engordar se ocupa mucho en la palabra de Dios, pensando en engordar un animalito para después matarlo. Y lo asocia entonces el engordar con un llenarse de algo para después tener, y digamos, que va a tener consigo una consecuencia que es una condena, que es un juicio. Y lo dice así, habéis engordado vuestros corazones, o sea, llené de lo que mi corazón humano y terrenal me pedía o quería para mí. ¿Para qué? O como dice, como en día de matanza. Entonces acá estamos hablando de engordar el propio corazón y satisfacer los propios deseos. ¿Se acuerdan de Salomón? Y vamos a ver en Eclesiastés, capítulo 2. Eclesiastés 2, desde el versículo 4, dice así: engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas. Hasta aquí, algo que, bueno, estará bien. Como me construí una casa, cultivé una parcela, bien. Me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. A mí me gustan los árboles, me gustaría tener plantas. A mi familia le gustan los árboles, entonces me gustaría tener harto árbol con frutas. Cosechar de ellos, comer de ellos, ¿no? Después dice, me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Después viene con otras cosas un poco más extravagantes para nuestro tiempo, pero dice así, como era un rey: compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. ¿Fijaron? Lo último, grupo de alabanza, toda clase de instrumentos de música. Qué bonito. Bien. Y el 9 dice, y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Además de esto, ve conmigo mi sabiduría. O sea, tenía la sabiduría
bien. Su mente, podríamos decir, trabajaba correctamente, porque podría ser, tenía muchas cosas, pero no sé, mi mente no andaba tan bien, pero conservó su sabiduría. ¿Y qué pasó con el corazón de Salomón? No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y acá, hermanos, pon atención, por favor, y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí que todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho bajo el sol. Y a veces recordamos lo de vanidad, pero también acá nos muestra que todas esas cosas le produjeron, por alguna razón, a Salomón aflicción de espíritu y sin provecho. Y estas son cosas, algunas de las cuales claramente nos parecen bien, nos gustaría tener quizás, pero finalmente era vanidad y aflicción de espíritu. Nos parece extraño, no solamente en un sentido de nuestra mente o pensamiento, a nuestro corazón les parece extraña esta situación o no hace sentido. ¿Por qué Santiago nos estaba advirtiendo de estas cosas? ¿Por qué a Salomón, después de cumplir todo lo que quiso, le pasa lo mismo? ¿Qué hay ahí? ¿Dónde está el tesoro de nosotros? Volvamos a Santiago, seguimos hablando de la riqueza. Santiago 5, ahora en el versículo 6. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él nos hace resistencia. Ocurre que la condena, porque no dice solamente mató, pues dice condenado y dado muerte al justo. El condenado, ¿qué quiere decir? Cuando algo está condenado es porque hubo un juicio, digamos, eso es la condena, formalmente. Hay una condena que alguien dictamina. Y dice acá que se condenó al justo. O sea, hay un tipo de justicia que en realidad es injusticia, o una justicia corrupta, que obviamente va contra Dios. ¿Quiénes condenan a un justo? Bueno, jueces corruptos, cosa que pasó en Israel. De hecho, hay varias porciones, algunas en el libro de Amós, en que se denunciaba esta. Los jueces que no eran justos, porque Dios les dio instrucciones en la palabra, en las escrituras, respecto de cómo tenía que ser un juez, y no lo estaban cumpliendo. Entonces esta riqueza se obtenía, o la obtenía, o pudiese obtenerse de una manera que es mala, despiadada incluso, al condenar y dar muerte al justo. ¿Qué nos enseña hasta acá Santiago? Nos ha enseñado respecto de la riqueza, respecto de su inutilidad, la acumulación inútil, la forma de gastarla en cosas superfluas, la mala manera de obtenerla. Y nos revela cómo el corazón del hombre se puede desviar hacia ellas. Se relaciona con los versículos que vienen después, que nos hablan de las pruebas. Y hay una conexión entre estas cosas, porque finalmente, ¿dónde está nuestra esperanza? ¿Dónde está nuestro amor? ¿Está en lo material? ¿Está en la riqueza del mundo que podemos tener en el mundo o no? Podemos tener la confianza en ellas, realmente, más que en el Señor. Podemos tener la confianza quizás en nuestro sustento, en nuestra capacidad de trabajar, en la riqueza, en tener una casa, en tener un seguro, en tener un montón de cosas.
pero finalmente todo está en las manos del Señor. Incluso la capacidad para trabajar, Dios te la puede quitar. La capacidad de tu mente te la puede quitar también. Recordemos que Dios trastornó la mente de reyes y podría hacer perfectamente lo mismo con nosotros. Por lo tanto, hermanos, no va a estar o no debiese estar nuestro corazón, nuestro tesoro, nuestra esperanza en lo que es material y humano. Entonces, ¿dónde debemos mirar? Seguimos leyendo en Santiago. Acá hay como un cambio de enfoque. Es como que está hablando a alguien que persigue, digamos, a alguien que está actuando mal. Y acá en el versículo 7 parte hablando a alguien que está sufriendo de alguna manera. Recordemos que esto se daba en un contexto en que había persecución en la iglesia, como al menos acá no hay. Quizás en algunos lugares existe en el mundo, pero era frecuente la persecución en estos tiempos más antiguos. Y dice así en el versículo 7. Nótese el cambio brusco de enfoque. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia, nuevamente, paciencia, hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Hemos escuchado, se ha predicado antes del tema de las pruebas. Y acá Santiago empieza a hablar ya más con un propósito de consolar. Y se necesita ese consuelo. Respecto de las pruebas, estando en un mundo caído, son inevitables. Job dijo, el hombre nace para la aflicción. Jesús dijo también, en el mundo tendréis aflicción. Y Pedro dijo en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12, Primera de Pedro 4, 12, dice, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Porque a veces nos pasan pruebas y uno dice, oh, ¿por qué? Qué raro. Quizás, si es que no hemos estado en alguna prueba, si no estuviese en prueba, dije, bueno, qué cosa más extraña, pero acá dice que no hay que sorprenderse. Y acá viene el versículo 13, que puede parecer muy extraño, que dice, sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¿Cómo esto de gozarse? ¿Cómo es tener estos padecimientos de Cristo? Recordemos que hablamos de una iglesia perseguida muchas veces, pero también con distintos sufrimientos o padecimientos, como hay hoy día, de tristezas, enfermedades, angustias y distintos tipos de cosas. Y si padecemos, ¿cómo nos vamos a gozar? ¿Cómo se puede revelar la gloria de Cristo en un padecimiento? Y la verdad, la palabra nos revela que sí se puede. Ahora, para eso se requiere, como decía Santiago, paciencia. Cosa que no es natural en el hombre, quizás muy impacientes.
¿De dónde viene la paciencia? ¿De dónde puede venir? Bueno, el versículo 7 nos va diciendo, ¿cierto? Dice, tened paciencia hasta la venida del Señor. Y podríamos darnos muchas vueltas, obviamente vamos a continuar con la palabra, pero ese es el centro, hermanos. Es tener nuestra esperanza en la venida del Señor. Y nos da el ejemplo con la figura del labrador. Vamos a ver esa figura, pero debemos considerar cómo esto la esperanza de la venida de Cristo fue la fuente de fuerza para la iglesia. Y ha sido la fuente de fuerza para la iglesia en situaciones de mucha angustia, de mucha persecución. Y probablemente las iglesias con más interés en la venida del Señor han sido las que han sido más perseguidas o las que han dado más dificultades. ¿Puede una iglesia tener poco interés en la venida del Señor? Uno diría, formalmente quizás sería raro, no es que no se va a negar o cosas así, pero esa añoranza de que venga el Señor, ese real deseo de esperarlo, que va más allá de las palabras, es ese querer que venga, que afecta a nuestra vida, nuestras motivaciones, nuestras decisiones, nuestras prioridades. ¿O solamente es algo que está en nuestra mente, pero que no afecta a nuestra vida en lo más mínimo? Solamente es un conocimiento, solamente es porque hay además, bueno, cosas de la fe, de repente hay como estas diferencias teológicas, y unos apuntan para un lado, otros para otro, y a veces está entretenido el debate al respecto, pero el punto es que estamos añorando esa venida, estamos buscando, estamos anhelando que el Señor venga. Y el corazón del hombre, lamentablemente, ocurre esto, es que cuando el hombre está en una situación cómoda, tranquila, sin ninguna preocupación, sin ningún nada, generalmente, viéndolo por el lado humano, es ¿para qué va a querer que venga el Señor? Si está bien, está disfrutando, están los deleites que hablábamos antes. Versus una iglesia en tribulación, ¿dónde puede poner su esperanza si no es en la venida del Señor? Y el Señor, podríamos decir, encaminó a esa iglesia o a ese grupo de hermanos a eso. Y a veces va a ocupar cosas el Señor para encaminarnos también de esa manera. Donde no te va a dar paz ni el auto, ni la casa, ni siquiera, no sé, ni siquiera, digamos, cualquier cosa que el hombre pueda dar no te lo va a entregar. Y la única esperanza va a ser la esperanza en Cristo. Es una palabra que se va repitiendo respecto de la venida, que habla de la parousia, quizás lo has escuchado, del Señor Jesucristo, que además de la venida como algo que viaja, sino que es como la presencia, como que viene a estar presente. Y esa es la promesa respecto de la venida del Señor. Entonces, si fuésemos consecuentes con lo que la palabra nos dice y dónde tiene que estar nuestra esperanza, todo cristiano debería vivir con su esperanza puesta en la venida de Cristo. Entonces no debería ser un tema ni extraño, ni solamente de la mente, sino de realmente tu esperanza. Si te quitan todo lo que te da estabilidad, tranquilidad que hay en el mundo, ¿vas a tener la esperanza en Cristo? A muchos hermanos en la historia de la iglesia han quedado así, digamos. Su única esperanza, consuelo, era eso.
y apelaron a eso. Y pudieron tener gozo. Y por eso pasan estas cosas tan extrañas que se dice que la gente tenía gozo ante una tribulación tremenda. Pero su gozo no estaba en nada que el hombre le pudiera dar, ni lo que pudiesen comprar, ni lo que pudiesen hacer humanamente, sino que estaba en esa esperanza. En Romanos 8:18 dijo Pablo: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esa es la esperanza, hermanos. Respecto del labrador, volviendo a esta figura, entonces el sembrador, ¿qué hace? Bueno, él tiene que sembrar sus semillas, hace esa labor, y después, ¿qué hace? Tiene que esperar. Y su sustento del labrador depende de lo que ocurra con eso. Y en esa situación, tiene que esperar por cosas que no están bajo su control. Pensemos en un labrador de tiempos bíblicos donde, no tenían ni las tecnologías de riego, ni de quizás era complicadísimo y caro llevar agua de un lado para otro y fertilizantes. Entonces, pone la semilla y espera. Y tiene que confiar que su sustento va a ocurrir. En una época en que si habían sequías o crisis, habían hambruna muchas veces y era trágico. Entonces era una confianza real, digamos, una confianza que no es la misma que sembrar hoy día. Y aún así hoy día hay cosas, el Señor las provee finalmente. Entonces, tenemos que aprender como este labrador, como lo hace el labrador, a tener paciencia y a comprender que es la acción de Dios la que nos provee. En el caso del labrador, pero es la acción de Dios la que nos va a dar alivio ante cualquier prueba. Finalmente, hermanos, queda un poquito, pero respecto de este punto, tenemos que aprender que es de Dios que recibimos las bendiciones. Y finalmente, lo que nosotros podamos hacer no es lo determinante. Si hay pan en tu mesa, si tus hijos tienen su leche, no fue tu esfuerzo, no es tu esfuerzo. No es tu buena administración, es el Señor proveyendo en ese punto. Y siempre ha sido así. También nos habla en el versículo 8, dice: tened también vosotros paciencia, así como el labrador, afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor está cerca. Nuevamente, la venida del Señor. A eso se apunta. Acá la palabra nos llama, o Santiago llama a no derrumbarse. Y afirmar el corazón tiene como una dualidad, porque que nos puede dar las fortalezas el Señor, pero también la palabra nos llama a hacerlo. Y es un hacer en el que tenemos que saber que no va a depender solamente de nosotros. Ese es afirmar el corazón. Es como asegurarlo, establecer. En ella hay una actitud de compromiso a permanecer en Cristo. Y es importante también lo que dice al final del versículo 8, porque la venida del Señor está cerca.
Hay que vivir así, como que la venida del Señor está cerca. El Señor por algo dijo, vengo en breve. Sabemos que Dios es eterno, está más allá del tiempo, no solamente es muy antiguo, sino que es independiente, está afuera. Nosotros estamos en el tiempo. Pero para nosotros es algo breve. Cuando un hermano muere en Cristo, ya pasó. Como cuando uno se duerme y después despierta y no se da cuenta cuánto tiempo pasó. Dormí tantas horas. Es así, es breve. Se cumple la palabra tal cual, inexorablemente. Pero es importante ese sentido de inminencia. Porque ese sentido de inminencia está asociada a la esperanza que el Señor viene. Y esa es nuestra fuente de esperanza, de fuerza en Cristo. Hemos visto ya razones para tener paciencia. Esperar la venida del Señor es una. Con esa paciencia, como el labrador. ¿Qué pasa después en el versículo 9? Dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Está hablando de la venida del Señor, ¿cierto? Entonces, junto con la esperanza, se nos presenta al Señor Jesús como un juez que va a entrar en la sala del juzgado. Entonces, Cristo es esperanza y también juicio, como dice la palabra, de vivos y muertos. Y nos dice que no nos quejemos unos contra otros para no ser condenados. Entonces, la manera en que esperamos, la manera en que aguardamos también es importante. Vamos a tener que dar cuenta. Vamos a tener que dar cuenta ante el Señor. Hemos recibido al Señor, no va a ser para salvación, pero sí tendremos que dar cuenta de lo que hemos hecho. Así que tenemos que tener cuidado con cómo nos comportamos, cómo somos pacientes, la actitud con que tenemos esa paciencia. A veces vemos en la palabra hombres de Dios que eran pacientes, pero a veces como que se salían de su paciencia, pero rápidamente entendían que tenían que volver a ser pacientes y tener la actitud correcta. ¿Se acuerdan de Pablo que le pegó a un sacerdote? Pared blanqueada. Y después le dijeron, oye, pero ¿cómo haces eso con el sacerdote? Entonces ahí Pablo dijo, cambió de actitud totalmente. Y es importante esa paciencia en cómo tenemos esa actitud del corazón. Cristo como juez. Era este versículo 9. ¿Qué otra razón? ¿Qué razón para tener paciencia? ¿Qué podemos ver? Hay un ejemplo también. En el versículo 10. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. ¿Qué pasaba con los profetas? Porque nosotros podemos ver la Biblia, bueno, las profecías que están escritas, pero ¿cómo era la vida de los profetas? ¿Era fácil? ¿Era sencilla? ¿Era tranquila? Era al revés, ¿cierto? Y uno dice, oh, pero qué injusto, porque hablaban del nombre del Señor, se dedicaban a la obra, entonces deberían estar tranquilitos. Pero no fue así. Hay muchos casos en la palabra, pero podríamos decir que sufrieron injustamente, porque su labor era noble, era obedecer al Señor, pero sufrían por eso. Jesús
Se refirió a los fariseos como los hijos de aquellos que mataron a los profetas. El Señor también dijo, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados. Esteban, que también fue muerto, dijo antes, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Pensemos en algunos casos bien conocidos. Juan el Bautista, que fue decapitado. Daniel, de repente es linda la historia de Daniel en el foso de los leones. A lo mejor la pintamos bien linda para poder mostrarla en la escuela dominical. Pero claro, anda a vivir eso en la realidad, digamos, que te meten en un foso con los leones. Y otras cosas que vivió Daniel. Estar en el exilio, estar a merced de reyes que eran todopoderosos humanamente y podían terminar con su vida en cualquier momento. Pensemos en Moisés. Y usted ve cómo se portaba el pueblo, uno diría, oh, qué paciencia tuvo que tener Moisés. Además de todas las cosas que vivió, parecía que bastaba que Moisés fuese a comprar el pan y volvía y tenían ya una estatua a Moloch o a Cera. Entonces uno dice, pero ¿cuánta paciencia tiene que haber tenido Moisés para enfrentar eso? Porque era un pueblo rebelde, sistemáticamente, digamos. Era como un ciclo. Se arrepentían, lloraban, Moloch. Se arrepentían, lloraban, otra cosa. Y refleja el corazón humano muchas veces, hermanos. Quizás deberíamos también vernos como en un espejo. También pensamos en el rey David, que no se le llama profeta, pero profetizó. Y a veces uno dice, hoy estoy angustiado porque, no sé, me duele algo o tengo una tristeza, pero recordemos que David, por varias cosas que pasó, entre ellas que un rey quisiera matarlo constantemente. Vivir así, pensando de que alguien te puede tirar. Un par de veces le tiró lanzas mientras David estaba tocando su instrumento, seguramente muy inspirado, y de repente un lanzazo del rey. Yo diría que eso es bastante estresante y angustiante. La tristeza que después vivió respecto de sus hijos, que probablemente fueron una de las más duras. Y en fin, entonces, vivieron vidas difíciles los profetas y aún así tuvieron paciencia. Y tenemos que tomar ese ejemplo, esto dice Santiago literalmente, como ejemplo de aflicción y de paciencia. Versículo 11. Dice, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Tenemos que recordar y saber que las personas que sufren son objeto del favor divino. Y acá quisiera leer en 2 de Corintios capítulo 12. Donde el apóstol Pablo nos muestra su corazón al respecto del sufrimiento que estaba teniendo él y también del gozo que podía tener. 2 de Corintios 12. Desde el versículo 7 dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, o sea, por un fin espiritual, me fue dado un aguijón en mi carne, un problema físico, un mensajero de Satanás que me bofetee para que no me enaltezca de sobremanera. No exaltarse, no enaltecerse. Respecto de lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana
Me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y esto es esencial, hermanos. Tenemos que ser fuertes en Cristo. Y para ser fuertes en Cristo, muchas veces vamos a estar débiles en lo humano. Y este es el gozo que el Señor pone en el corazón. Un gozo que va más allá de todo entendimiento, porque humanamente no tiene sentido. Si usted le dice a alguien que no cree en Cristo, esto no tiene ninguna lógica. Pero acá Pablo entiende de los propósitos de Dios en lo que está ocurriendo. Y muchas veces la fortaleza espiritual no se va a ganar de otra manera. Muchas veces la fortaleza espiritual va a requerir una prueba, alguna dificultad. Porque solo entonces vamos a aprender a dejar de confiar en nuestra propia fuerza, en el bienestar material, en el bienestar humano, en la inteligencia y un montón de cosas que podrían ser nuestros pilares. Pero si el Señor deriva esos pilares, ¿qué va a quedar? Nos vamos a derrumbar. A menos que nuestro pilar sea Cristo y la esperanza en su venida. Por lo tanto, hay bendición para quienes padecen con paciencia. Hay esa esperanza. Seguimos ahora en Santiago. Estamos en el 11. Y bueno, también se mencionó respecto de la paciencia de Job. Ya muchos conocemos la historia de Job hasta cierto punto. Es bueno leerla completa de una vez, ojalá. Y también después, repasarla. Pero hay veces que como para tener la película completa ayuda a entender. Porque hay estas conversaciones, digamos, entre Job, sus amigos, y Dios mismo. Así que les recomiendo que si en alguna oportunidad tienen un sábado por ahí, un tiempo, o el domingo, puedan leerla completa. Bueno, Job recibió ataques de Satanás, perdió sus hijos, perdió su riqueza, perdió su salud, también perdió su sentido, su sentimiento quizás de la presencia de Dios. Y Job fue confundido, estaba confundido. Y llegaron amigos a hablarle, a aconsejarle. Pero tuvo que pasar algo en Job, entre Job y Dios, para que se cumpliera el propósito de Dios. Job estaba afligido y expresó su aflicción, obviamente. Recibió consejos de amigos, pero también los lamentó. Sufrió por el consejo de los amigos de cierta manera. Y clamó confundido. Y dice la palabra que en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Entonces eso es un buen ejemplo, Job, que llegó a decir en capítulo 13, versículo 15, aunque Él me matare, en Él esperaré. Es una actitud que deberíamos tener. Finalmente, y ojalá no fuese necesario
llegar a una experiencia como extrema para llegar a esa convicción. Y en lo de Job, así como en nuestras vidas y en las vidas de todos los creyentes, hay propósitos. En el caso de Job incluía, digamos, probar la fe de Job. Acá cuando hablamos de probar la fe, no es como que Dios quiera decir, quiero ver cómo está la fe. Dios lo sabe. Dios sabe la fe que tenemos. Dios conoce nuestro corazón. Pero la prueba nosotros podemos entender y evaluar nuestro corazón. Por lo tanto, hermanos, si estamos en prueba, esta es una cosa que va a sonar extraña, no pierdas la oportunidad. Porque el Señor le quiere decir algo. Y Job, si usted lee Job, va a ver que habla harto, pero en algún momento tuvo que escuchar. Bueno, y además casi literalmente el Señor mismo le dice, cállate y escucha. Voy a hablar yo. Entonces tenemos que procurar hacer eso, procurar entender qué es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida a través de la prueba. En el caso de Job también los propósitos tienen que ver también con fortalecer la fe de Job, capacitarle para ver a Dios claramente. Y sabemos, porque si hemos leído Job, sabemos que al final fue bendecido. Pero hay un dato que me parece bien clave, es lo que sale en Job, capítulo 42, versículo 16. Quizás lo has escuchado, alguna vez lo has memorizado, pero dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y es importante considerar, hermanos, ¿cuándo dice esto Job? Y le hago la pregunta, ¿lo dijo cuando después fue restaurado? ¿Lo dijo cuando su estado de bendición fue posterior, fue mejor que el anterior? ¿Cuándo dijo esto? Y la verdad es que lo dijo antes. No lo dijo cuando estaba, digamos, bien. Lo dijo cuando estaba mal. La bendición que fue restaurada vino después. Entonces tuvo que Job pasar por un proceso de confusión, de mucho pensar en las cosas de Dios, según se ve en sus diálogos. Que lo llevó a ver a Dios de una manera distinta. Tanto que lo que él había hecho antes es como de oídas, como, sí, yo escuché de ti. Ese nivel de diferencia había. Y Job, digamos, era una persona justa, un varón, dice al principio de la historia, era un varón justo, que por si sus hijos habían pecado, hacía sacrificio. O sea, tú decís, yo lo veo, como decía, yo veo al hermano y está como súper bien. Pues. O sea, ¿qué le falta? Haciendo sacrificios por si acaso sus hijos habían pecado. Pero finalmente con todo este proceso, dice ya, está tanto el cambio del entendimiento de Dios, que es como pasar de, te escuché de ti, a decir, mis ojos te están viendo. Y eso es algo que el Señor quiere para la vida de todos nosotros. Y va a pasar de distintas formas. Dios tiene la potestad, obviamente, sobre todas estas cosas. Pero si estamos en alguna prueba en que se exige nuestra paciencia, estemos atentos a esto, a este aprendizaje que no se va a dar de otra manera, a este aprendizaje que tuvo Job, a este convencimiento que tuvo Pablo,
como leímos. Porque ese es el propósito. De ahí viene el gozo. El gozo lo expresa acá Job cuando entendió a Dios, no cuando después tuvo, no sé, más ovejas o más vacas. Quizás no le importó mucho después lo que estuvo. Entonces, eso es lo importante, hermano. Estar atento. Y si no tenemos pruebas, también estar atento a por qué y también de cómo, y de todas maneras, ir creciendo en este conocimiento de Dios profundo, íntimo, que va más allá de la mente, más allá de lo que solamente el intelecto puede dar. Ya ahí para ir terminando, vemos que se refleja el carácter de Dios. Dice en el 11, ¿habéis visto el fin del Señor? El propósito, cuando estamos hablando sobre el propósito para Job, que Él es muy misericordioso y compasivo. Y es verdad, hermanos, esto. Recuerde que si Dios fuese justo, nos podría destruir ahora, y ayer, o mañana, en cada minuto. Cada vez que usted despierta y respira, es una misericordia más del Señor. Cada vez que usted ve a una persona que quiere, a sus hijos, también lo es. A lo mejor está enfermo, a lo mejor, no sé, hay un problema económico, pero está. Y está la misericordia de Dios, y está el Señor ahí. Eso, hermanos. Respecto del versículo 12, habla del jurar. Y la verdad, hermanos, que es un versículo, es breve, digamos, dice, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino vuestro sí sea sí, vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Y el énfasis aquí es no caer en la condenación. Porque había un sistema judío, si ustedes habrán visto que era como frecuente el jurar y tenía que cumplirse. Y el punto central acá es no caer en la condenación. Tanto así que dice, mejor decir sí o no. No debiese ser necesario recurrir a otras cosas. Que tu palabra valga, por así decirlo. Que tu convicción signifique algo. Que también tú actúes de una manera que el mundo vea en ti alguien que es conforme al corazón de Dios. Por lo tanto, hermanos, les animo a, por un lado, tener la relación correcta con lo que es material como bendición de Dios, pero no nuestras fuentes, nuestro centro, nuestro tema, por así decirlo, nuestra mente. Y también respecto de la paciencia, que fue la segunda parte principal, recordar que tenemos que apuntar a esa esperanza de la segunda venida. Eso es lo central, eso ha sido siempre así, no hay otra cosa que lo pueda reemplazar. Comprendamos al Señor, comprendamos su propósito, y si estamos en este momento de prueba, busquemos el para qué, el qué es lo que el Señor me está diciendo. Estemos dispuestos a escuchar, estemos dispuestos a evaluar dónde están nuestras confianzas, nuestras certezas y nuestro tesoro. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que nos das, porque tú nos has brindado un tiempo de poder acudir a tu palabra. Rogamos, Señor, porque tú nos capacites, nos recuerdes, Señor, el cómo poner nuestra confianza en lo tuyo, en lo eterno, en tu venida, Señor, y las cosas que son terrenales, que van a quedar acá, tomarlas solamente en su justa medida y no más. Que tú seas la fuente de nuestra esperanza, de nuestra seguridad, de nuestra paz, y que nada lo reemplace, Señor. Te damos gracias por este tiempo en el nombre del Señor Jesús. Amén.